debido a mi avanzada edad, no puedo asistir a la invitación que se me ha hecho a mi querido país de Uruguay, a donde me encantaría estar presente actualmente. Y se me ha invitado para otorgarme el premio de quien fue mi gran amigo, entrañable amigo Mario Benedetti, un gran escritor inmensamente célebre en América Latina y sobre todo muy famoso entre la juventud. Fue uno que tuvo como fans a la juventud latinoamericana como ningún otro escritor. Y además también un escritor revolucionario. Él fue el que me introdujo a mí a la revolución, el que me abrió las puertas de la revolución, el primero, por el cual yo empecé a ser no solo rebelde, que lo había sido siempre por vocación, sino también, además de rebelde, revolucionario. Agradezco pues también que se me haya dado este premio, que no es para mí, es para el pueblo de Nicaragua, que es el merecedor de este premio de Mario Benedetti. El pueblo de Nicaragua que ahora está teniendo una nueva revolución. Después de la primera, muy bella, que tuvimos, que fue una revolución armada, ahora hay una revolución muy original, desarmada y pacífica, cívica, y algo sumamente nuevo para nosotros y para el mundo, también se puede decir, el que haya una revolución así, sin armas, una revolución no violenta, una revolución pacífica y una revolución además que es la merecedora del premio. Y aquí, para recibirlo, tenemos la presencia de una señora de la Revolución, la señora Lizeth Dávila, madre de un joven, casi niño, era de 15 años, Alvarito Conrado, que fue asesinado por un francotirador mandado por el régimen que actualmente tenemos, que es un régimen criminal, asesino. Había orden de no atender a ninguna de las víctimas de este régimen en los hospitales. Y se negaron a atenderlo a Alvarito, que estaba herido, por lo cual murió, de manera que fue asesinado también por el régimen. Héroe y mártir. Su delito es haber estado llevando agua a los que estaban en rebelión pacífica, en las calles de Managua. Y es un joven realmente también merecedor del premio de mi gran amigo Mario Benedetti. Saludo a mi querido pueblo también de Uruguay.